Doctor Gustavo, estamos a su disposición. Puede empezar. Bueno, muchas gracias. Antes que ven la exposición, ¿no? Sí, sí, está todo bien. Perfecto. Ven un segundito que quiero acá. Ahí está. Estoy acomodando aquí las cosas en mi pantalla. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero justamente agradecer a los organizadores de este coloquio por la invitación a participar de este evento tan excelente, tan bien organizado. He tenido la oportunidad de escuchar a muchos de los colegas que me precedieron y la verdad es un honor formar parte de este evento. Sin más, podría estar toda la hora agradeciendo, pero bueno, nada. No han venido a escucharme agradecer, que se lo merecen, sino a escuchar mi exposición que voy a comenzar inmediatamente. Mi intención en esta charla es compartir algunas reflexiones filosóficas acerca de la investigación matemática y en particular acerca del modo en que esta investigación permite expandir nuestro conocimiento matemático. Quiero comenzar estableciendo un par de puntos de partida que me parecen importantes para enmarcar lo que voy a decir. En primer lugar, como principio general, yo sostengo que toda postura en filosofía de la matemática, para ser aceptable, tiene que ser consistente con los hechos conocidos del trabajo matemático. Me parece fundamental este punto. No tengo tiempo, por razones de tiempo, justamente no voy a poder argumentar mucho a favor de él, pero insisto, me parece fundamental. Aunque hay muchos, o no sé si muchos, pero algunos filósofos de la matemática que efectivamente no están de acuerdo con esto. Consideran que no es necesario que una postura filosófica de matemática deba ser consistente con los hechos de trabajo matemático, pero insisto, a mí me parece que es un punto de partida fundamental e ineludible. Después, entiendo otro punto de partida importante para mí, es que entiendo la investigación matemática como una actividad realizada por seres humanos y destinada a seres humanos también. Lo que yo llamo el conocimiento matemático humano, cuando en esta charla en particular me refiero al conocimiento matemático humano, considero que está constituido por todos los resultados, explicaciones, planteos, problemas. La enumeración no se agota en esos términos que están en el texto que están leyendo, resultados, explicaciones, planteos, problemas matemáticos, etcétera, contenidos en libros de texto, artículos científicos, medios audiovisuales y otros soportes similares. O sea, son todo conocimiento matemático humano, lo que se llama el conocimiento matemático humano, es la producción escrita, audiovisual, etcétera, de los seres humanos destinada a ser recibida, a ser leída, a ser interpretada, a ser asimilada por otros seres humanos. Bien, establecidos estos puntos de partida, voy a una de las preguntas que quiero discutir aquí. ¿De qué manera va creciendo el conocimiento matemático humano? Esa es la primera pregunta. Y una respuesta resumida, esencialmente correcta, es que el conocimiento matemático humano, estoy hablando principalmente de la investigación matemática, la investigación matemática crece resolviendo problemas. Un investigador matemático, una investigadora matemática se dedica fundamentalmente a resolver problemas. También a plantearlos, obviamente. Alguien plantea problemas, alguien resuelve problemas. Pero en ese caso en particular, el crecimiento del conocimiento, la expansión del conocimiento, se produce por la resolución de problemas que no siempre, pero en muchos casos, toman la forma de conjeturas. Una conjetura, como todos sabemos, es una afirmación matemática que se cree que es válida, pero que no ha sido demostrada ni refutada. Digamos, no todos los problemas matemáticos tienen la forma de conjeturas, pero muchos sí. En general voy a centrarme en ese tipo de problemas. Problemas donde hay una conjetura, insisto, una afirmación matemática que se cree que es verdadera, que es válida, y no se sabe si es cierto, si eso es correcto o no, y el problema en sí consiste o bien demostrar la conjetura o bien refutarla. Entonces, establecida esa situación, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la forma geométrica del conocimiento matemático? Suena rara esa pregunta, ¿cuál es la forma geométrica del conocimiento matemático? En realidad, lo planteo así como la forma geométrica del conocimiento matemático, porque en realidad lo que quiero proponer
son algunas imágenes a modo de metáfora visual de justamente la forma de conocimiento matemático. Quiero, insisto, plantear unas metáforas visuales para explicar cómo entiendo yo cómo es la forma de conocimiento matemático y cómo se expande ese conocimiento matemático. Entonces voy a plantear algunas, insisto, metáforas visuales. Hay una primera forma que muy extendida, una forma muy extendida de entender el conocimiento matemático, de tener la forma de conocimiento matemático, de entenderlo, digo, que es así. Hay una, insisto, una manera muy extendida, una idea muy extendida sobre la matemática, según la cual la matemática es una especie de edificio muy bonito y prolijo, construido por bloques, asentados sobre axiomas, que son bloques que uno acepta sin demostración, que acepta porque sí en principio, y sobre esos axiomas se van estableciendo los teoremas, que se demuestran a partir de esos axiomas sobre teoremas anteriores. Y aquí y allá hay conjeturas. Las conjeturas serían bloques que todavía no sabemos si deben formar parte o no del edificio matemático, que si fueran demostradas efectivamente se transforman en parte del edificio y si fueran refutadas son sus negaciones. O sea, refutar una conjetura equivale a demostrar una negación. Entonces las conjeturas son los problemas. Y el problema consiste en determinar si esa conjetura tiene que incorporarse al edificio matemático o es su negación la que tiene que incorporarse al edificio matemático. La visión, la idea general sería esa, la matemática como un edificio prolijo y en algún sentido eterno, construido por bloques muy estructurados y asentados sobre una capa de axiomas. Como, según esa visión, ¿cómo se expande el conocimiento matemático? Bueno, eventualmente, en algún momento, alguna conjetura es demostrada, esas flechas indican como la idea de dependencia lógica, a partir de axiomas o de teoremas, que a su vez se demuestran también a partir de axiomas, la conjetura es demostrada, y fíjense la conjetura que aparece en el dibujo arriba a la izquierda, una vez demostrada, la conjetura se transforma en teorema y se incorpora al edificio matemático. Entonces, según esta postura, según esta visión del, del conocimiento matemático, la matemática iría progresando. No sé si progresando es un término adecuado. El conocimiento matemático se iría extendiendo a medida que esas conjeturas o sus negaciones se van transformando en teoremas. Cuando las conjeturas o sus negaciones se transforman en teoremas, el edificio matemático va creciendo, se van asentando esos bloques y el conocimiento matemático se va expandiendo. Me adelanto a decir que yo no creo en esta forma de entender la matemática. No voy a decir que es incorrecta, porque efectivamente un fenómeno de este estilo sucede en la matemática. Hay conjeturas que se demuestran a partir de axiomas, etcétera. Pero yo creo que representa una visión no totalmente correcta, voy a decirlo de esa manera, de cómo se expande, cuál es la forma geométrica y cómo se expande el conocimiento matemático. Pero antes de proponer cómo yo entiendo el conocimiento matemático, cuál es su forma y su manera de expandirse, quiero plantear dos ejemplos históricos de conjeturas demostradas o refutadas. Porque justamente yo decía al principio que las posturas filosóficas en matemáticas, según mi punto de vista, deberían ser coherentes con los hechos conocidos del trabajo matemático, y esos hechos se remontan también a la historia, o sea, la filosofía de la matemática tiene que apoyarse en la historia de la matemática, según entiendo yo, para poder sostener posturas que sean por lo menos plausibles. Bien, entonces quiero poner dos ejemplos históricos, uno más bien reciente, de conjeturas, ahora les explico. En realidad, una de esas conjeturas está relacionada con el trabajo Fundamentos de la Geometría de Hilbert de 1899. 1899, como creo que es bien conocido, Hilbert hace una reformulación de la geometría de Euclides, agregando axiomas y haciendo todo un trabajo de investigación lógica sobre estos. Y como parte de ese trabajo, él da una definición del área de un polígono, que no es textualmente lo que dice ahí. Yo ahí estoy parafraseando la idea de Hilbert, estoy escribiendo en forma resumida la idea de Hilbert, donde él no dice textualmente, pero se entiende que él define que un polígono P tiene un área A positiva si es posible cortar a P en una cantidad finita de triángulos y armar con ellos un cuadrado del lado raíz de A. En realidad lo que va a esto
principalmente es que Hilbert, para definir el área de un polígono, trabaja con el proceso de cortar ese polígono en triángulo, en una cantidad finita de triángulos y rearmar. Concretamente se fundamenta, se basa en un teorema que dice que dos polígonos tienen la misma área, sí, solo sí, una de las implicaciones es obvia, la otra no tanto, sí, solo los polígonos, insisto, tienen la misma área, sí, solo sí, es posible cortar a uno en una cantidad finita de triángulos y armar con esos triángulos el otro. Lo cual lleva, este es lo que voy a decir ahora, es el kit de la cuestión, a que el área de un polígono puede definirse a partir de un proceso elemental finito, digamos. Simplemente con el hecho de cortar una figura, un polígono en triángulos y con esos triángulos rearmar otra, ese proceso elemental permite definir el área de un polígono. Ese es eso que acabo de decir, es el kit de la definición de Hilbert. Y Hilbert se pregunta si lo mismo pasa con el volumen. O sea, podríamos llegar a decir que dos poliedros tienen el mismo volumen. Sí, solo sí es posible cortar a uno en poliedros más chicos y con eso armar el otro. Si eso fuera posible, entonces se podría definir el volumen mediante procesos elementales, y si no, entonces el volumen es esencialmente más difícil de definir que el área. O sea, si esto que acabo de decir, si lo que pasa con los polígonos no se pudiera extender a poliedros, la definición del volumen sería esencialmente más difícil que la del área, y Hilbert conjetura que eso efectivamente es así, conjetura que tienen que existir poliedros con el mismo volumen, pero que sea imposible construir, cortar uno en partes poliédricas y con eso armar el otro, en cantidad finita siempre. E incluye esa conjetura como el tercero de su lista famosa de su lista famosa de 23 problemas que presentó en ese mundo de matemáticas. O sea, ese problema dice que pregunta en realidad con la conjetura de que, de que la respuesta es no, que si dos poliedros tienen el mismo volumen es posible cortar uno de cantidad finita de piezas poliédricas y armar el otro. Y a los pocos meses, en realidad, ese de la lista de 23, ese fue el primero de los problemas de Hilbert que se resolvió. Pocos meses después, Max Dehn efectivamente encuentra un ejemplo de dos poliedros con el mismo volumen y que es de modo tal que es imposible cortar a uno en una cantidad finita de partes y armar el otro. Para eso, Dehn define un invariante, una serie de números que calcula a partir de los lados, las aristas, mejor dicho, y los ángulos diédricos del poliedro, de modo tal que si dos poliedros se pueden construir uno a partir del otro, el invariante, por eso se llama invariante, es el mismo para ambos, y encuentra dos poliedros que tienen el mismo volumen, pero el invariante es diferente, por lo tanto es imposible construir uno a partir del otro. O sea, muestra un ejemplo de lo que Hilbert decía que efectivamente sucedía y que implica, desde el punto de vista conceptual, que el volumen es esencialmente más difícil de definir que el área. Pero bueno, en resumen, acá la situación que yo quiero destacar es que Hilbert plantea una conjetura y Max Dehn la resuelve mostrando un ejemplo de unos poliedros que cumplen ciertas condiciones. El segundo ejemplo que quiero mostrar también de conjetura, en este caso va a ser una conjetura refutada, fue propuesto a principios de este siglo, del siglo XXI, por el señor que está ahí abajo en la imagen, que era en realidad John Horton Conway, matemático inglés brillante que falleció durante la pandemia de COVID, falleció de COVID de hecho. Conway era famoso por plantear muchos problemas interesantes, es el creador del juego Vida, fue un gran creador de ideas muy potentes. Y uno de los problemas que en algún momento él planteó, insisto, a principios del siglo XX, principio del siglo XXI, perdón, fines del XX, principios del XXI, dice así. Ahí está el texto del problema. Tomamos un número natural cualquiera mayor que 1. Fíjense el ejemplo que está más abajo, en el centro de la imagen, con el número 60. Voy a desplazarme en él para explicar la conjetura. Tomamos un número, por ejemplo el 60, lo factorizamos en primos, y a partir de esa factorización en primos, escrita de la manera usual, armamos un nuevo número que es escribir cada primo y al lado de él su exponente. Entonces, por ejemplo, 2 al cuadrado, 3 por 3 por 5, que es la factorización de 60, se transforma en el número 2235, 2235. El primer 2 es el primo 2, el segundo es el exponente, y 3 y el 5 no tienen exponente. Tienen un 1, pero no se escribe. Después, una vez que obtenemos ese número, repetimos el procedimiento. Vamos iterando el procedimiento. El 2235 lo factorizamos en primos, 3 por 5 por 149.
armamos el número que en este caso sería el 35.149, y 35.149 resulta que es primo. Entonces cuando lo factorizamos da otra vez el mismo número, y el mismo número, y el mismo número, hemos llegado a un punto fijo del procedimiento. El número de procedimiento queda fijado en ese número. La conjetura de Conway, que a veces se llama, en inglés es climb to a prime, que sería ascenso a un primo o escalada a un primo, a veces se lo traduce, dice que no importa con qué número se comience, el procedimiento siempre lleva un número primo. O sea, cualquier número natural n mayor que 1 con el que comencemos, si uno va repitiendo ese procedimiento, tarde o temprano va a llegar a un número primo. Y esta conjetura en 2017 fue refutada. Es falsa lo que dice ahí. James Davis, de hecho un matemático, una pequeña anécdota, Conway como, digamos, incentivo había ofrecido un premio de $1.000 a quien resolviera la conjetura, o la demostrara o la refutara. James Davis, que de hecho reclamó y recibió los $1.000 correspondientes, encontró un contraejemplo. James Davis es en realidad un matemático aficionado, no es un profesional. De hecho, ahí vemos la carta que le escribe a Conway donde él mismo lo dice. Davis encuentra, digo, un contraejemplo, el número es el número ese largo que están viendo abajo a la izquierda, que si uno lo factoriza en primos vuelve a dar el mismo número sin ser el primo. O sea, el número en cuestión, ahí está la factorización, no es primo, pero si aplicamos el procedimiento, este procedimiento queda fijado en ese número. O sea, el número nunca lleva un primo, queda siempre en sí mismo. Por lo tanto, la conjetura es falsa y tenemos ahí un contraejemplo. Porque estas son dos conjeturas de las literalmente miles que uno podría plantear que se han dado en las últimas décadas o siglos incluso. Pero ¿por qué menciono estas dos en particular? Porque estas dos conjeturas, como dice ahí, las dos conjeturas que hemos mencionado, tanto la de Hilbert sobre la definición del volumen como la conjetura de Conway de ascenso de un primo, fueron resueltas sobre la base de teorías y métodos ya existentes. Es decir, ni el hallazgo de contraejemplo de Conway, ni el hallazgo de los poliedros que resolvieron la conjetura de Hilbert requerían introducir conceptos nuevos, teorías nuevas. Simplemente, uno podría decir, Den definió un invariante, pero el concepto de invariante en la geometría ya existía desde hacía décadas al menos, si no siglos, por lo menos décadas. Así que Den no introduce ningún concepto nuevo, define específicamente un invariante que le conviene para hacer su demostración, su contraejemplo, como quiera uno verlo, pero no necesitó introducir conceptos novedosos, conceptos nuevos, que sean rupturistas con respecto a la matemática existente en ese momento. Entonces, a veces sucede que efectivamente para resolver una conjetura, para resolver, que decir, demostrar o refutar, o para resolver un problema en general, uno no necesita conceptos novedosos, no necesita introducir nuevos conceptos, sino la matemática existente en ese momento es suficiente para resolver esos problemas. Parece que estoy abonando la idea del edificio prolijo que decía antes. Uno tiene, bueno, tiene los teoremas, los axiomas, en base a esos teoremas o axiomas va demostrando las conjeturas y demás, pero no estoy abonando esa imagen. En realidad yo creo que esta que estoy mostrando acá es una imagen más adecuada de la forma que tiene el conocimiento matemático. Como digo, es una metáfora. Para mí esta idea, esta metáfora, esta imagen, que no voy a describir, cada uno mírela, entiéndala, siéntala como le transmita. Yo creo que esa imagen representa más fielmente la forma de conocimiento matemático. Los puntitos blancos, que en realidad son agujeritos blancos que hay dentro de ese tejido, son los problemas, las partes de conocimiento matemático que nos faltan. Son las conjeturas del edificio, que equivaldrían a las conjeturas del edificio prolijo que había mostrado antes, de esos círculos. Y en realidad, como decía recién, algunos de esos círculos corresponden a conjeturas que se resuelven sin necesidad de introducir conceptos nuevos, con lo que ya sabemos, digamos así, usado adecuadamente, podemos resolver esas conjeturas. Pero además yo no creo que la forma que tiene de resolución se parece más bien a ir cosiendo un agujero, digamos. Imagínense una tela que uno va cosiendo para remendarla. Entonces los teoremas van cosiendo la solución, cerrando eso que está grande a la izquierda, es uno de esos agujeritos que vimos antes, pero puesto en primer plano, los teoremas van cosiendo la solución. ¿Por qué digo esto?
quiero ejemplificar un poquito más lo que acabo de decir. James Davis, cuando le manda la solución, la conjetura, perdón, Way, él explica cómo es que lo encontró esa conjetura, cómo encontró el contraejemplo, cómo encontró ese número. Lo que él hace en realidad, según él mismo explica, es postular, plantear cómo sería la forma general de un contraejemplo. O sea, cómo tendría que ser un contraejemplo. Plantear la forma general del contraejemplo, que es, bueno, no lo voy a decir así, si repito en el aire no se va a entender, pero créanme que lo que plantea es cómo sería la forma general de un contraejemplo, que tiene unas variables, una P, una N, un X, etcétera, plantea condiciones que tienen que cumplir esos números, esas variables para efectivamente obtener un contraejemplo, y sobre esa forma, esas propiedades que tienen que cumplir las variables, hace una búsqueda por computadora, pero no una búsqueda en forma de fuerza bruta, sino una búsqueda, digamos, guiada por esas propiedades que postula, y según sus propias palabras, el contraejemplo apareció rápidamente. O sea, planteando la forma del contraejemplo, las condiciones que tenían que cumplir las variables que tenía esa forma, con una búsqueda por computadora encontró rápidamente un contraejemplo. Por eso digo que no es que, porque después si uno, digamos, publica un paper con el contraejemplo, lo único que tiene que poner es el número y su factorización en primos, y ya está. Eso es lo que muestra el edificio prolijo. El edificio prolijo de las primeras imágenes nos mostraría el número de ese largo que está abajo de contraejemplo, que está abajo como contraejemplo, la factorización en primos y explicación de que entonces efectivamente el procedimiento queda fijado ahí y listo. Pero en realidad la solución viene de una búsqueda donde uno plantea ciertas cosas, esas cosas en este caso tienen una respuesta correcta, pero podrían no haber dado. Va como rodeando el problema, buscando soluciones posibles, arrimando posibles soluciones. Es más coser una tela que tiene un pequeño agujerito, más que poner bloque sobre bloque para obtener una respuesta prolija e inmutable. Entonces, la forma, en principio, en que se aplica el conocimiento matemático es en esta imagen con respecto a la que mostraba antes, no sé si probablemente no se haya notado porque no lo destaqué, uno de los agujeritos que estaba hacia la derecha se ha cerrado. Entonces, simplemente teníamos unos agujeritos y uno de ellos en esta imagen está cerrado con respecto al anterior. Eso significa que una conjetura se ha resuelto. Pero acá estamos hablando de conjeturas, como decía hace un momento, conjeturas que se pueden resolver, se pueden demostrar o refutar usando los conocimientos ya existentes. Pero, y aquí está la parte más interesante para mí, existen ejemplos históricos, existen muchos ejemplos históricos de conjeturas que para ser resueltas necesitan la introducción de conceptos matemáticos nuevos. Voy a mencionar dos ejemplos, podría mencionar muchos más. Uno de ellos tiene que ver con la resolución de la cúbica. En el siglo XVI, Niccolò Fontana, también conocido como Tartaglia, encuentra el método general para resolver las ecuaciones de grado 3, las ecuaciones cúbicas. Hay una controversia histórica sobre si fue realmente Tartaglia o qué papel jugó Cardano o si fue algún otro algebrista de la época, pero no importa, no es ese dato de la prioridad de autor no nos interesa en este momento. Puede ser interesante para otro tipo de estudio, pero aquí no nos interesa especialmente. Digamos que Tartaglia, de todos modos, si no fue, no pasa nada, desarrolla el método para resolver las ecuaciones cúbicas. Y aquí viene lo que sí es interesante. Si uno aplica ese método, que no es una simple fórmula, uno hace un cambio de variables, hace una serie de operaciones, resuelve unas ecuaciones cuadráticas por el camino y finalmente resuelve la cúbica. Si uno aplica ese método de la cúbica x cubo menos 9x más 10 igual a 0, en el proceso de resolución, de hecho cuando aparece una cuadrática que hay que resolver, en esa cuadrática aparece, o sea, la cuadrática, para decirlo concretamente, nos obliga a calcular la raíz de menos 2, la raíz cuadrada de menos 2. Cuando uno aplica ese procedimiento a esa cúbica, aparece la raíz cuadrada de menos 2. Un número que para esa época era considerado absurdo. Especialmente en aquella época, estamos en el siglo XVI, la matemática estaba fuertemente, la matemática europea estoy hablando, estaba fuertemente dominada por la geometría, por los conceptos geométricos. Los números eran principalmente medidas. La idea de la raíz cuadrada de menos 2
sería como el lado de un cuadrado cuya área es -2. Ya los números negativos ya eran muy cuestionados, si no directamente rechazados por algunos. De hecho, no se los aceptaba como soluciones de las ecuaciones. La aparecida de la raíz cuadrada de -2 era algo totalmente absurdo, pero necesario. Si uno suspendía la incredulidad, aceptaba esos números como ficciones útiles y seguía adelante, digamos, cerrando los ojos, seguía adelante con el cálculo, esa raíz de -2 terminaba cancelándose y uno obtenía como solución el número 2, una solución real y positiva perfectamente válida, que de hecho es la única solución real y positiva de esa ecuación. Así que si uno, como que justamente la recesión de la cúbica, aun en el caso de que solo se buscan soluciones reales positivas, necesitó en el siglo XVI la introducción de toda una familia de nuevos números. O sea, fue forzoso introducir unos números nuevos que no formaban parte de la matemática existente en ese momento, como dice ahí, que estaban por fuera de todos los conceptos de la época. Tanto es así que se les dio el nombre de números imaginarios, se les llamó números imaginarios, hoy en día esa palabra todavía se usa un poco, para destacar las dudas acerca de su existencia. Dudas o la certeza de su inexistencia, podríamos incluso decir en algún caso. Eran números que eran falsos números, números inexistentes, pero que eran útiles para hacer ciertos cálculos y llegar a la solución correcta, que era 2. Aquí estamos, o sea, estamos viendo cómo, en este caso no es la demostración de una conjetura, es la resolución de un problema, el problema de resolver la cúbica justamente, pero eso obligó a la introducción de nuevos números que no formaban parte de la matemática. Esos números nuevos después fueron incorporados con el correr de las décadas y los siglos a la matemática, entre comillas, oficial. De hecho, como parte de esta historia, Leonard Euler, que estamos viendo ahí a la izquierda, introdujo el uso de la letra I para designar la raíz de -1 y hizo amplio uso de estos números en el análisis matemático. De hecho, a Euler se atribuye correctamente la famosa fórmula E a la I por pi más 1 igual a 0. Sin embargo, como de hecho creo que fue Euler mismo que dijo, el estatus ontológico de los números imaginarios era dudoso, o sea, estaba en cuestión todavía si existían o no realmente. Recién se los aceptó en el siglo XIX cuando Gauss no fue el primero en hacerlo, esto que voy a decir, pero fui a decir que lo hizo con más potencia y usándolo para más resultados importantes. Gauss identificó cada número de la forma, o sea, cada número complejo A más BI con con el punto de coordenadas AB, y de hecho se identificó con rotaciones y movimientos, y esa identificación geométrica fue finalmente la que le dio carta de natalidad, digamos, carta de existencia a los números complejos que fueron finalmente incorporados en el siglo XIX de la matemática y después se los estudió como parte de la álgebra abstracta, etcétera. Hoy en día ya sabemos que los números complejos son una parte fundamental de la matemática, pero entraron en la matemática en el siglo XVI como parte de la necesidad de resolver la cúbica. Otro ejemplo de una conjetura o de un problema que obligó a introducir conceptos nuevos es el problema de la decisión de David Hilbert, que a veces se enuncia con una palabra en alemán muy larga que no voy a intentar pronunciar en este momento, el Eichhörnchen Problem, y que dice así: este problema fue planteado por Hilbert a principios del siglo XX. En la subconferencia de 1900 hay una versión restringida a las ecuaciones diofánticas y después se lo generaliza, que dice así: dado una rama cualquiera de la matemática, el problema de la decisión pregunta si siempre existirá un algoritmo, es decir, un procedimiento mecánico, capaz de resolver en una cantidad finita de pasos cualquier problema de esa rama de la matemática que se responda por sí o por no. Si tenemos un problema dentro de una rama de matemática, perdón, dentro de una rama de matemática tenemos un problema que se responde por sí o por no, o sea, por ejemplo, tal ecuación tiene solución, sí o no. Entonces Hilbert se preguntaba si sería siempre posible encontrar un algoritmo para cada rama de la matemática, encontrar un algoritmo que respondiera en una cantidad finita de pasos ese tipo de problemas. Es importante decir que en la época que Hilbert plantea esto no había un concepto riguroso de qué es un algoritmo. Algoritmos existían desde siglos. Ya está el algoritmo de Euclides, el algoritmo de Herón, etc. Y estaba la idea de algoritmo como procedimiento mecánico, tal como digo ahí, pero no había una definición rigurosa de qué es un algoritmo. Justamente el problema para ser respondido necesitaba eso, y esa definición rigurosa en la década de 1930, acá dice, surge entonces la necesidad de la definición rigurosa del concepto de algoritmo,
En la década de 1930 da Alan Turing con la hoy en día conocida como máquina de Turing. La máquina de Turing es una computadora abstracta, podríamos decir, que usa Turing para definir el concepto de algoritmo, pero que va más allá de la definición del concepto de algoritmo. De hecho, le sirvió a Turing como base teórica para la construcción de la primera computadora electrónica que él usó para contribuir a descifrar los códigos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho sigue siendo una forma potente de entender el funcionamiento esencial de una computadora y de hecho también le permitió a Turing ser el primero en plantear seriamente los problemas relacionados con lo que llamamos inteligencia artificial. Hay un famoso artículo de Turing sobre si las máquinas pueden pensar, donde plantea el famoso test de Turing y demás. Todo ese desarrollo teórico empieza con la máquina de Turing. Entonces, ¿cómo veríamos esta situación en nuestra representación gráfica, en nuestra metáfora gráfica? Tenemos un problema, ahí está destacado en rojo, un problema, pero un problema que a diferencia de que habíamos visto antes en la representación anterior, requiere la creación de conceptos, de conceptos novedosos, conceptos que están por fuera de la matemática existente. Entonces uno desarrolla, alguien, Turing, Cantor, la teoría del conjunto de Cantor podría caer también dentro de esta descripción, desarrolla esa mancha que aparecía fuera del dibujo, es un desarrollo nuevo, una idea matemática, un concepto matemático que está por fuera del concepto matemático de la matemática existente y que permite resolver el problema que teníamos. Fíjense que el agujerito blanco que estaba rodeado de rojo se cerró, ya no está más, el problema se resolvió. Turing resolvió gracias a la máquina el problema de Hilbert, etc. Pero ese nuevo desarrollo que está por fuera de la matemática existente, efectivamente amplía el conocimiento, pero empieza a su vez a desarrollarse en sí mismo, empieza a desarrollarse y a generar sus propios problemas. Ese agujerito blanco que apareció ahora es un problema de nuevo desarrollo y eventualmente, a veces décadas, a veces siglos después, ese desarrollo que estaba en principio por fuera de la matemática existente se incorpora y se consolida. Los números complejos serían el ejemplo de esto que estoy diciendo. Los números complejos, esos números imaginarios, inexistentes al principio, son incorporados y forman parte hoy en día de la matemática oficial, digamos así. Hay un proceso, yo digo, de consolidación e incorporación del nuevo conocimiento, y ahí sí, finalmente, podemos decir que la frontera de conocimiento matemático se ha expandido. Recién en este momento es cuando uno puede decir que el conocimiento humano, las fronteras del conocimiento humano se han expandido. Cuando la conjetura se resuelve con conocimientos matemáticos, con teorías, con métodos ya existentes, efectivamente hay un avance, un problema se ha resuelto, pero no se expande realmente la frontera de conocimiento matemático, se va resolviendo cuestiones internas ya existentes. La frontera de conocimiento matemático, digo yo, entiendo yo, postulo, se extiende realmente cuando uno incorpora conocimientos que estaban por fuera de la matemática. Cuando un problema nos obliga a introducir conceptos nuevos, como fue la máquina de Turing, como los números complejos, como la teoría de Cantor en su momento. Hay un paralelismo, creo yo, con la enseñanza de la matemática. Cuando uno propone actividades a los alumnos que son simplemente la aplicación rutinaria de cuestiones ya conocidas, la aplicación de métodos ya conocidos, está bien, hay una consolidación de lo ya conocido y demás, pero no hay verdaderamente expansión del conocimiento, en este caso conocimiento individual. El conocimiento individual se expande, el conocimiento matemático individual se expande realmente cuando el alumno se enfrenta a situaciones que lo obligan a pensar cosas por fuera de lo que ya conocía. No estamos hablando de crear la teoría de Cantor, obviamente, estamos hablando por fuera del conocimiento personal. Cuando un problema, hay una distinción en didáctica entre lo que es un ejercicio y un problema, que es lo que estoy diciendo. El ejercicio sería simplemente, no sé, divertida para simplemente, el ejercicio sería una actividad donde uno practica, aplica los conocimientos ya conocidos, que está bien, es importante eso también, pero la verdadera expansión se produce cuando se pone en juego un problema que obliga
a ir más allá del conocimiento propio, a veces de forma desprolija. Esos desarrollos primeros que yo mostraba al principio, mostraba ese triangulito, perdón, rombito, que mostraba el principio de color, no siempre, y muchas veces de hecho no es algo prolijo al estilo de las primeras imágenes de los bloques. Es un desarrollo que muchas veces es intuitivo, desprolijo, poco formal. De hecho, esa manera, esa forma intuitiva e informal tenía los primeros planteos de Cantor. Como decíamos, los números imaginarios, que se los entendía como inexistentes, también tenían esa forma al principio. De hecho, yo he leído, nunca lo comprobé personalmente, pero he leído que el artículo original de Turing, de hecho, tenía algunos errores conceptuales que después fueron perfeccionados. Así que ese primer desarrollo no es siempre formal, claro, concreto y prolijo. A veces es intuitivo, tiene desprolijidades, y recién con la consolidación y formalización uno puede decir, ay, sí, se incorporó el conocimiento matemático. También en la enseñanza. Esas ideas que tienen los alumnos para ir más allá de su conocimiento, generalmente, normalmente, inevitablemente, diría, tienen una forma intuitiva, desprolija, y está bien. Después es tarea del docente ayudar a consolidarlo, a incorporarlo al conocimiento que ya traían los alumnos previamente. Hay algunas opciones posibles a esto que estoy planteando, voy a pasar rápidamente por esto. Hay quienes sostienen que toda la matemática puede ser formalizada dentro de la teoría axiomática del conjunto de Zermelo-Fraenkel. Según esta concepción, cada teoría matemática sería en realidad una parte de Zermelo Fraenkel. Según esto, si uno acepta esta forma de ver la matemática, que en realidad es consistente, sería en realidad casi equivalente, por no decir equivalente directamente, a la primera imagen del edificio prolijo formado por axiomas y bloques de teoremas. Los axiomas serían los axiomas de Zermelo Fraenkel, justamente, en ese caso. Según este punto de vista, no hay fuera de la matemática. Uno puede crear conceptos fuera de la matemática y si no están formalizados no son conceptos matemáticos. Es una manera muy estructurada de ver las cosas, yo creo que incorrecta. Y cito a Raven Hirsch, matemático, uno de los matemáticos que se ha involucrado en cuestiones filosóficas, que dice, este punto de vista involucra también, él también porque viene de otra cosa anterior, este punto de vista involucra también un acto de fe, como de hecho sabemos que nuestro teorema más reciente sobre difusión de variedades es formalmente deducible de la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel. Ninguna deducción formal de ese tipo ha sido escrita, y si lo fuera, y si fuera revisada por un lector humano, la posibilidad de error sería mayor que si se revisara una demostración matemática usual, no formalizada en ZF. O sea, seguramente no se puede hacer, dice Hertz, y si se hiciera sería inútil. Parafraseo con resumo en esa idea. Y efectivamente yo estoy de acuerdo con Hersch en que definitivamente no parece correcto decir que toda la matemática todo teorema matemático puede demostrarse a partir de los axiomas y de primer orden de ZF. Por de pronto cada teoría tiene sus propios axiomas y definiciones. Tenemos, como dice más abajo, la topología, distintos tipos de geometría, la teoría de medida, el álgebra abstracta. Cada una de esas teorías matemáticas tiene sus propios axiomas que habría que incorporar a Zermelo-Fraenkel para que puedan deducirse los teoremas de la topología, de la geometría, etcétera, dentro de esa teoría. Pero aun cuando uno a ZF le agregara todos los axiomas necesarios de la topología, de la geometría y de cada rama de matemática que se fuera creando de aquí en adelante, aún así, aún si uno agregara todos esos axiomas a ZF buscando un edificio prolijo con una base totalmente exhaustiva, hay dos objeciones que yo creo que son inevitables. Una, que hay teorías que no se pueden formalizar en ZF, como la teoría del conjunto de Morse-Cayley, que es una teoría de conjuntos más potente que ZF, por eso es que no se puede formalizar en ZF, o las teorías basadas en lógica de primer orden superior. No necesariamente, yo de hecho sostengo que no tengo tiempo para argumentar eso, que la lógica de la matemática no es realmente la lógica de primer orden, como muchos sostienen. Pero principalmente creo que la última objeción es más potente y supera todas las demás. La teoría axiomática de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, aún siendo de primer orden, aún si fuese enriquecida con los axiomas de las demás ramas de matemática, seguiría estando afectada por el primer teorema de incompletitud de Gödel, que dice que no importa qué axiomas se incorporen, siempre habrá problemas que el sistema no podrá resolver
y que requerirían la incorporación de nuevos conceptos que amplíen las fronteras del conocimiento matemático. O sea, el teorema de incompletud de Gödel dice que ese proceso de incorporar cosas que están fuera de la matemática es inevitable si uno quiere resolver cualquier problema. O sea, que a ver, si uno no acepta ese proceso de incorporar cuestiones que estén fuera de la matemática, habrá problemas que no se puedan resolver inevitablemente. Eso es lo que dice el teorema de incompletitud. O sea, este proceso de salir más allá de la frontera matemática es inevitable. Ya cerrando el papel de la filosofía de la matemática, filosofía quiero decir filosofía de la matemática. Cuando se expande la frontera del conocimiento matemático, con ese dibujo que mostraba antes, ¿quién decide? ¿Qué decide? ¿Quién decide que el nuevo desarrollo es en efecto un desarrollo matemático y no de otro tipo? ¿Quién decide que la raíz de -2 es realmente un número que puede ser aceptado dentro de la matemática o no? ¿Qué es lo que distingue entre la nueva matemática y la no matemática? Bueno, la respuesta a estas preguntas dice tiene que estar a cargo de los filósofos de la matemática. Cuando digo filósofos, quiero acá hacer una aclaración importante. No estoy diciendo como contraste con los investigadores de la matemática. Todo lo contrario, lo que yo estoy diciendo es que los investigadores de la matemática deberían ser también filósofos de la matemática. Desde el siglo XX, después de las cuestiones de las discusiones sobre los fundamentos que hubo a principios del siglo XX con las paradojas de teoría de conjuntos y demás, a partir de la década del 50 más o menos, bajo la influencia del grupo Bourbaki, los investigadores matemáticos han dejado de involucrarse en las cuestiones filosóficas de la matemática. Personas como Hilbert, por ejemplo, sí estaban muy involucrados en la filosofía de la matemática. De la década del 50 del siglo XX para acá, eso ya ha dejado de suceder. En general, obviamente hay excepciones. El propio Robert Hersh, que yo nombraba hace un rato, es una excepción. Pero en líneas generales, los investigadores matemáticos han dejado de involucrarse en la filosofía de la matemática. Yo, como decían en la presentación al principio, mi primera formación fue como licenciado en matemáticas en la Universidad de Buenos Aires y me formé para ser investigador de matemática. Y en toda mi formación como matemático, no tuve ninguna materia sobre fundamentos o filosofía de la matemática ni historia de la matemática. Yo empecé a trabajar, de hecho trabajé un tiempo como investigador matemático con cero formación en filosofía o historia de la matemática. Y eso yo creo que es un error. Yo creo que es un error porque justamente yo creo que lo que nos permite ir más allá de la frontera de la matemática con seguridad es la filosofía. Tiene que haber una formación filosófica en los investigadores matemáticos también. De hecho, uno de mis objetivos de máxima, digamos así, en mi trabajo, digamos así, como filósofo, es volver a interesar a los matemáticos en la filosofía de la matemática. Intentar que vuelvan a involucrarse en esas cuestiones. Afortunadamente, en la formación de profesores en Argentina, en la formación terciaria, que es una formación de institutos terciarios que no dependen de universidades, ahí sí hay materias sobre filosofía y sobre historia de matemática. De hecho, en algunos profesorados yo dicto tanto lo que se llama fundamentos de la matemática, que es filosofía de la matemática, e historia de la matemática, que son en algunos casos dos materias anuales diferentes. Yo creo que, insisto en esto, lo voy a plantear como cierre. Yo creo que la matemática no es solo una cuestión técnica, que lo es también, obviamente. El matemático tiene que tener destreza técnica, pero también tiene que tener una sólida formación en historia y en filosofía de la matemática. Yo creo que eso sería la conclusión principal que quiero sacar de estos minutos de exposición. Bueno, muchas gracias. Ahí están mis redes. Yo tengo un canal de YouTube donde subimos videos sobre matemática, historia de la matemática, filosofía de la matemática, y hay un blog y una página de Instagram donde también hay información al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Con Bien, eso. muchas gracias también a usted. Pero vamos a ver, ¿hay algunas preguntas? A ver, creo que aquí hay preguntas. El participante Alejandro Torres dice, ¿eso es verdad, doctor? En los procesos de formación docente, los fundamentos epistemológicos y filosóficos de la matemática no se toman en cuenta como debe ser. Esto
hace que veamos a una matemática desde un punto de vista o menos teórico o muy empírico, o muy teórico o muy empírico. Está muy bien. ¿Alguna otra participación, por favor? Hay Eh, una participación. Eh, adelante, José. un gusto, doctor Piñeiro. Mire, me pareció muy interesante la forma que plantea, ¿no? ¿Cuál es la forma geométrica del conocimiento matemático? Y ahí lo muestra así como una construcción, ¿no? Lo que para muchos tenemos, o bueno, hemos tenido alguna vez esa idea. Algunos lo ven como un árbol en constante crecimiento también, ¿no? Pero Sí. eso que nos ha mostrado ahora es totalmente novedoso, pero bien sustentado por su persona. Eh, eh, ¿Cómo se le ocurrió, digamos? ¿Nos podría ilustrar esa forma de concebir lo que nos ha ilustrado? ¿Cómo lo concebí? Bueno, en realidad no es una idea repentina, es un proceso de elaboración que me ha llevado muchos, diría, años de pensamiento. En principio, siempre la primera aproximación fue justamente al darme cuenta de esa visión general que yo ponía del edificio prolijo y hecho de bloques que siempre me generó desde, incluso cuando me dedicaba no tanto a la filosofía, sino a la investigación, siempre me provocó cierta inquietud, como una incomodidad, ¿no? No me parecía que esa visión de la matemática como basada en axiomas inmutables, etcétera, que fuera representativa de cómo uno trabaja cuando resuelve problemas. En realidad, como decía antes, el investigador resuelve problemas y cuando uno resuelve un problema va trabajando de una manera mucho más intuitiva, vuelve, plantea una proceso de solución, la descarta o rescata una parte solamente y tratando de pensar cómo transmitiría yo ese proceso a una persona que no lo ha vivido, cómo transmitiría ese ir y volver, ese buscar, descartar, fue que fui elaborando esas formas geométricas que terminaron en ese proceso, en esta imagen que mostraba hoy. Es un poco esa la génesis de estos dibujos, digamos. Claro. ¿Y está publicado esa idea en algún Por ahora libro? no, estoy terminando de escribir efectivamente un artículo donde transmito esto que estoy contando acá. De hecho, las citas que he puesto son parte de ese artículo, pero todavía no lo he publicado. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay otra participación, otra pregunta de Carlos Magno. Dice, doctor Gustavo, ¿desde la educación básica se debe considerar el enfoque planteado? ¿O desde qué nivel? Sí, yo creo que obviamente cada uno con la dificultad, con los conceptos, con los contenidos correspondientes, pero yo creo que sí, desde la educación básica ya se puede plantear este tipo de procedimiento donde uno puede plantear desafíos, digamos, lo que yo decía de ir más allá de la frontera de conocimiento propio, desafíos que obligan en un sentido amable, obviamente, que lleven, digamos, a la necesidad de introducir conceptos nuevos. Yo creo que efectivamente eso se puede hacer a veces con juegos, en el caso de educación más básica, quizás uno debería plantearlo a partir de juegos, de una manera más amable de plantear las cuestiones, pero yo creo que este tipo de ideas es aplicable a todos los niveles. Cada uno, insisto, con su propio lenguaje, con sus propias dificultades, con sus propios contextos, pero desde la educación básica hasta la superior yo creo que es aplicable. ¿No? Para que exista una continuidad, una fluidez, es decir, desde la inicial, básico, desde básico y superior, o sea, con los niveles Claro, correspondientes, exactamente. o sea, Porque para que además exista una fluidez. si uno empieza como alumno, digamos, trabaja de esa manera desde el principio de su escolaridad, va incorporando esa manera de trabajar y se va volviendo parte de lo natural, digamos, de lo que es la manera habitual de trabajar y cuando llega a conceptos más difíciles, esa forma de trabajo ya será natural y no generará
rechazo, entiendo yo. Muy bien. Doctor Ángel, adelante. Gracias. Apa, Sí, hola, perdón. Doctor Ángel, puede, adelante con su pregunta. sí, es, aló, ¿me escucha Sí, ahora? sí, Ahora sí, 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 sí. ahora pequeño problema. Doctor Piñero, su sí. exposición muy, muy aceptada, muy ilustrativa, por cierto, Muchas gracias. nos habla de la expansión del conocimiento, pero de un punto de vista histórico. Mi, mi pregunta, o mejor, le preguntaría a usted, le diría a usted cuál sería su comentario respecto del futuro, ahora que se habla de que se hace inteligencia artificial. Ya conozco un caso, por decirle, un colega, ¿qué hago? Me dice, mi hijo ya no quiere ir a la universidad porque ya hay inteligencia artificial. ¿Cuál sería su comentario respecto, pues, de lo que se ha presentado para el futuro? De acuerdo. En realidad yo me he basado en me he basado en ejemplos históricos, porque muchas veces cuando uno conoce un problema matemático no puede decir a priori si ese problema matemático requerirá o no de nuevos conceptos. Es algo que se puede estudiar a posteriori, después de que el problema ha sido resuelto. O sea, no se sabía que la cúbica iba a llevar a los números complejos hasta que eso sucedió. Por eso es que yo estudio conceptos históricos donde ya se conoce lo que sucedió, digamos, pero efectivamente todo el análisis que hago se puede aplicar tanto a los problemas presentes como futuros. Y en cuanto a la inteligencia artificial, es algo que está todavía en comienzo, es difícil de hacer Claro, pronósticos, pero me animo, me atrevo a hacer el siguiente pronóstico. Si vamos a la distinción que yo hacía entre problemas que se pueden resolver con los métodos existentes o problemas que requieren la incorporación de nuevos conceptos, conceptos que están por fuera de la frontera del conocimiento actual, yo creo, quizás dentro de 5 años viene algo y me contradice totalmente y me refuta absolutamente, pero lo que yo conjeturaría hoy es que la inteligencia artificial sí podrá algún día resolver problemas que estén basados en que se puedan resolver, digamos, con los conceptos existentes. Uno puede enseñarle, entre comillas, a la inteligencia artificial los axiomas conocidos ahora y los métodos conocidos actualmente y poder resolver problemas en base a esos métodos. Pero yo no creo que la inteligencia artificial sea capaz de incorporar nuevos conceptos por fuera de la matemática, esos conceptos que yo decía que van de la mano con la filosofía de la matemática. Yo creo que la inteligencia artificial no será capaz de hacer eso, no va a ser capaz de expandir realmente las fronteras de conocimiento matemático. Van a poder resolver problemas dentro de las fronteras actuales, pero no introducir conceptos nuevos. Me atrevo a conjeturar eso. Insisto, quizás dentro de 5 años o más o menos, tengo que desdecirme, pero en principio yo estoy bastante convencido de esto que acabo de decir, que la inteligencia artificial no es capaz, o sea, por su propia naturaleza, no es capaz de expandir las fronteras de conocimiento, que sí puede resolver problemas dentro de esas fronteras, pero no por fuera. Es mi conjetura. doctor, le agradezco su explicación. Gracias. Eh, hay una inquietud y un interés de Carlos Magno sobre Sí, si el tema ya está publicado o el enfoque, pero ya lo respondió creo que temprano. sí, Pero de yo todas respondí, maneras, sí, al colega que me preguntó primero, que no, todavía no, lo estoy escribiendo y todavía no lo he publicado, pero espero poder publicarlo próximamente. hay expectativa antes que se publique, fíjese. Y Bueno, eso ese es el espacio que da el- la expectativa de los temas, porque se exponen, se comparten ideas y de ahí surgen también nuevos temas y nuevos temas de investigación sobre todo. totalmente. Doctor Gustavo Piñero, muchísimas gracias por su participación. Le queremos invitar a al cuarto coloquio para el próximo año, si puede participar con nosotros nuevamente. Sí, con mucho gusto, será un gusto, un placer participar en el cuarto coloquio. Muchas gracias.